El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo NeuroLife desde las redes de Neuro Saldívar con nuestro invitado especial, el doctor Sergio Saldívar. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola Luis, feliz de estar aquí una vez más. Todo bien. Vamos a darle un poco de contexto al tema de hoy. Ya dentro de los lives anteriores hemos estado hablando de enfermedades, padecimientos, incluso acerca un poco de cómo es este tipo de procedimientos o cómo se tratan más bien, ¿no? Justo la cápsula del día de hoy vamos a hablar de un tema sobre infusiones específicamente en el área de neurología para todos esos pacientes que a veces o que a lo largo de estas cápsulas escucharon que se hay que aplicar tal medicamento por vía intravenosa y que pues se quedan estos sesgos, quizá de duda de cómo aplicarse, pero bueno. ¿Cómo podemos empezar, Doc? ¿Qué nos pudiera decir acerca de estos tipos de tratamientos o vías de aplicación? ¿Cómo se pudieran clasificar? Sí, pues digo, la verdad es que fue una buena introducción. Muchas de las enfermedades que hemos hablado en los episodios pasados, el tratamiento de muchas de ellas son algunos medicamentos que se dan por vía de una infusión, pero a veces por cuestiones de tiempo no hablamos ya tanto del tratamiento y sí ha habido algunas preguntas ahí en los comentarios pues sobre el rituximab o sobre los esteroides, ¿no? Y pues, como que no nos da tiempo, entonces aprovechamos esta Sí, cápsula abarca. para hablar de eso. Lo primero es explicarle a la gente qué es una infusión, ¿no? Una infusión es una vía o una forma en la que tenemos de administrar medicamentos a los pacientes en las que se hace de forma intravenosa, es decir, si a alguien que nos está viendo alguna vez le han puesto un suero, ¿no? Es algo muy parecido a eso, se pone un catéter en la vena, se conecta pues a un sistema de infusión, que son unas máquinas que ponen el medicamento a cierto ritmo, ¿no? Entonces nosotros podemos controlar cómo se pone el medicamento y podemos estarlo monitorizándolo, ¿no? Este tipo de vías solamente aplican en medicamentos específicos. Por ejemplo, ahorita hacía mención del rituximab, por ejemplo, la inmunoglobulina, que también en su tiempo se mencionó, el solmedrol de igual manera. ¿Aplica para en su mayoría de medicamentos o ya depende mucho del laboratorio, de en qué presentación venga este medicamento o incluso hasta del mismo paciente, ¿no? Si es candidato o no para poder administrarse el medicamento a través de estas vías? O sea, estos tres factores influyen de sobremanera en el aspecto de aplicación y reacción que el medicamento tiene en el cuerpo. Sí, vaya, por lo general cuando damos un medicamento en infusión es porque queremos controlar muy bien qué tanto pasa del medicamento, porque si pasa muy rápido, muy lento, pudiera tener algunos otros efectos, ¿no? Volviendo a lo que les platicaba ahorita, ¿no? A lo mejor a alguien de ustedes les han puesto un medicamento por la vena, ¿no? Que no tenía una infusión, ¿no? Solo estaba colgado un suero y eso iba pasando, aunque se puede controlar porque esos sueros tienen un gotero que controla más o menos las gotas. Eso puede variar, ¿no? Pero cuando estamos hablando de medicamentos específicos que no solo se dan en neurología, se dan en otras especialidades como en la oncología, por ejemplo, pero pues a mí me toca hablar de la De la neurología. neurología. Son medicamentos que son muy específicos y que son a veces muy costosos, ¿no? Entonces necesitamos que todo esté muy bien controlado para evitar efectos adversos y que el medicamento se aproveche de la mejor manera. Habrá pacientes, como tú decías, que no son candidatos porque a lo mejor son alérgicos al medicamento o porque tuvieron alguna reacción con las inyecciones. Sí. Todo eso se debe de platicar antes de decidir que un paciente va a una infusión, ¿no? No es algo que se tome así de un día para otro, ¿no? Lleva una preparación antes de que el paciente llegue a la infusión, que es parte o es trabajo de todo un equipo multidisciplinario, no solo del médico, sino que incluye también pues enfermeras, la gente que se encarga del papeleo de conseguir el medicamento, los encargados de tener el lugar adecuado, ¿no? Entonces lleva su tiempo, ¿no? Llevar a un paciente a una infusión. Claro, y digo, ahí es donde entramos más que nada en el contexto
del lugar, por ejemplo, no tanto del proceso de la infusión. Muchas personas han de preguntar, o lo relacionamos quizá al hospital, que directamente eso solamente se puede aplicar en zona hospitalaria, ¿no? Existen quizá algunos otros lugares donde un paciente pueda acudir directamente y pues obviamente con las indicaciones recetadas o prescritas por un especialista, asistir y a que se le esté aplicando este tipo de procedimiento, no sé, como algún centro ambulatorio. Sí, de hecho, vaya, siendo estrictos, sí se puede poner un hospital, ¿no? Ujú. Los hospitales tienen todo lo que se necesita para una infusión. El problema es que la mayoría de las infusiones duran, dependiendo del medicamento, pero entre 1 hora y 4 horas, ¿no? Ok, varía mucho, ¿no? Entonces, sí. De ahí que duren tan poco surgió esta como pregunta, ¿no? O esta necesidad de decir, ¿realmente necesito que mi paciente se quede todo un día en el hospital para que le pongan un medicamento en 2 horas? Pues probablemente no, ¿no? Claro. Entonces, de ahí surge esta oportunidad, ¿no? De tener estos centros ambulatorios de aplicación de medicamentos biológicos o de medicamentos para infusiones, ¿no? En las que tienen lo mismo que tiene el hospital, ¿no? Es decir, tienen una cama hospitalaria, el paciente se puede monitorizar, tiene una enfermera que está a cargo de él, el medicamento se prepara en las condiciones adecuadas que se tiene que preparar. Claro. Y el paciente termina la infusión, se queda un tiempo en observación para ver que todo esté bien y se puede ir a su casa. Entonces, pues esa es una gran ventaja, ¿no? Del proceso ambulatorio, en que 1, 2 horas y a lo que sigue. Digamos que le brinda como que más accesibilidad al paciente, ¿no? Y le reduce más los tiempos quizá de espera, y me imagino que para ustedes es como que más en el aspecto viable y agilizarle el tratamiento que se esté aplicando, el tratamiento al paciente, ¿no? Sí, eso que mencionas es súper importante porque, vaya, si uno va a un hospital, pues está como esperando que haya una cama, Claro. o hay que hacer el proceso de llegar a urgencias, subir a piso, etcétera, etcétera. Una ventaja que tienen estas salas de infusión es que pues uno pues lo programa con el médico, ¿no? Sabes, oye, me toca la infusión de natalizumab o de crelisumab el siguiente mes, ¿no? Bueno, pues qué fechas puedes, qué fechas podemos nosotros, y se agenda, y entonces el paciente ya sabe que tiene que llegar el Tal día, martes a tal las hora, 11, ¿no? Y esa es la hora a la que tiene que llegar y esa hora va a empezar todo, ¿no? Entonces eso también al paciente le brinda la oportunidad de agendarse, ¿no? Para que este tipo de medicamentos que pues por lo general damos en condiciones o en enfermedades neurológicas que modifican un poquito la calidad de vida de los pacientes, pues que eso no se modifique aún más por el tratamiento, ¿no? Sí, Sino que sea lo menor es posible. ahí donde me surge lo digo. Muchas personas que nos están viendo, digo, a lo largo de los anteriores lives que hablamos de neuritis óptica, que hablamos de esclerosis, de igual manera algún Guillain-Barré, en enfermedades de neurología, ¿cuáles son los padecimientos que son candidatos, si lo puedo mencionar así, para este tipo de procedimientos? Digo, que puedan asistir directamente a un centro de infusión ambulatorio y aplicarse, por mencionar una inmunoglobulina nuevamente, un rituximab o algún ocrelizumab, por ejemplo. La mayoría de las enfermedades autoinmunes tendrán en algún momento un punto en el que se pueden beneficiar de un centro de infusiones. Las más comunes, pues, son algunas de las que hemos platicado en los NeuroLives pasados. Por ejemplo, en la miastenia, que se puede dar el rituximab, por ejemplo, o la inmunoglobulina en el CIDP. El Guillain-Barré se podría dar, pero el Guillain-Barré es una afección aguda. Entonces, la mayoría de esos pacientes están en el hospital, claro. entonces ahí tal vez no sea la mejor opción. Y quizás como los pacientes que más se benefician de eso son los pacientes con esclerosis múltiple, que llevan un medicamento a largo plazo, ¿no? Que la mayoría son infusiones. O los más efectivos son infusiones, entonces pues ellos se pueden beneficiar de eso, ¿no? También, como tú mencionabas al principio de la plática, el solumedrol, ¿no? Los esteroides, a veces es complicado conseguir quien te los ponga, se tienen que dar varios días seguidos, ¿no? Entonces, tener un lugar en el que sabes que puedes llegar a cierta hora, te lo van a poner en 1 hora y te puedes ir, pues es bastante cómodo, ¿no? Sobre todo... Digamos que lejos de la comodidad que tiene, obviamente, siento el paciente, ustedes, ¿cuál es su perspectiva de usted como médico al confiarle, por decirlo así, a este tipo de centros, a los pacientes, ¿no? Porque también una cosa es la confianza que le pueda dar el lugar al paciente, pero sumado a ello también es una confianza de la cual el lugar le pueda dar al médico, ¿no? De que quizás se cuente con el personal adecuado, con las medidas de sanidad adecuadas, o sea, ¿cuál es su perspectiva de este tipo de lugares? Sí, pues cuando uno manda a un paciente a una sala de infusiones,
aunque el centro de infusiones se tiene que ser responsable de todo, al final el responsable del paciente pues Claro, es uno, el ¿no? médico, sí. Entonces, perdón, ¿qué debe ver un médico cuando está pensando, ¿no? O meditando en mandar a un paciente a una sala de infusiones? Pues que tenga los registros, ¿no? De salud ahí Que estén regulados, visibles, ¿no? ¿no? Que estén regulados, que sea una buena clínica, que tengan personal capacitado, ¿no? Un personal de enfermería que esté ahí revisando a los pacientes, que tengan monitorización, por ejemplo, que tengan campanas de bioseguridad para preparar los medicamentos y pues que tengan un buen convenio con las farmacéuticas, ¿no? Para conseguir esos medicamentos y que todo sea como de manera legal, ¿no? Claro. Yo creo que si es el lugar a donde quieren ir cumple todos esos requisitos, pues Digamos con que son como que seguridad. los términos en los cuales usted, bueno, los médicos, por hablar una terminología general, son como que lo que se basa, ¿no? Para garantizar la seguridad tanto a ustedes y así poder confiar el hecho de que sus pacientes vayan y se asignen o se apliquen el tratamiento directamente ahí. Sí, sí, porque digo, no lo hemos mencionado, pero es común que estos medicamentos a veces causan algunos tipos de efectos adversos Claro. leves, ¿no? Bueno, que pueden ser leves o pueden ser graves, ¿no? Pero la mayoría son leves, que pueden ir desde, no sé, una roncha, ¿no? O hasta que se inflamen las vías aéreas, ¿no? Entonces, aunque siempre damos premedicación antes de cualquier medicamento, es decir, el personal de enfermería que está ahí, los médicos, dejamos indicado que se pasen medicamentos para reducir esto, aún así puede llegar a pasar, ¿no? Y es importante que tengamos una buena comunicación, tanto el paciente, la enfermera y el médico, para si eso llegara a pasar, tomar decisiones O oportunas, sea, ¿no? tener como un plan de acción, ¿no? En dado Ajá. caso de que, digo, Dios no lo quiera, el paciente llegase a reaccionar de alguna manera que no esté, pues, predestinada, por decirlo así, ¿no? Ahora bien, como punto importante, mencionó algo, claro, ¿no? El hecho de tener este tipo de comunicación entre tanto el personal que está aplicando el medicamento como entre usted, que es el médico especialista, ¿no? Em, Ustedes envían unas indicaciones médicas para poder aplicarle el tratamiento al paciente y normalmente, ¿cómo es que se confirma, no? ¿Ustedes van a dar una visita directamente al paciente o ya es algo que se encarga directamente el centro de infusión y simplemente le están dando información a través de alguna vía de comunicación y ya simplemente ustedes como médicos pasan la visita, cercioran que todo esté bien? ¿Cómo es que funciona ese proceso? Eso varía. Vaya, las indicaciones médicas sí corren a cargo, obviamente, del médico. Por lo general, los centros de infusión se encargan de la parte administrativa, ¿no? De conseguir el medicamento, hacer el papeleo con el seguro, etcétera, etcétera. Esa parte que es para los médicos es un poco aburrida. Eh, y por lo general, en los pacientes de primera vez, es decir, el paciente que por primera vez se va a poner el medicamento, sí queremos estar ahí presentes nosotros, ¿no? Porque el paciente sienta la confianza de que estamos ahí con ellos, de que si pasa algo estamos ahí en ese momento. Digo, la mayoría de los efectos adversos que pasan en un paciente pasan en la primera infusión. Ya el riesgo disminuye considerablemente después de la primera infusión. Y cuando son pacientes que ya tienen varios tiempo con la infusión o que van a una infusión que es muy corta y muy seguida, como el Celumedrol, por ejemplo, eh, los médicos estamos al pendiente, pero ya a veces pues vía telefónica, ¿no? Por así decirlo, o por mensaje. Y nos van reportando en el centro, pues, cómo están los signos vitales, por ejemplo, si hay Claro. algún efecto adverso, cuánto tiempo lleva la infusión. Y así nosotros podemos estar al tanto sin estar ahí, pero siempre al pendiente del paciente. Porque es muy común que dentro de la primera infusión el paciente llegase a tener alguna reacción. ¿Es porque es un antígeno que va directamente ajeno a su cuerpo o porque es que existe el porcentaje que tenga una reacción en la primera infusión? Sí, muchos de los medicamentos que usamos son anticuerpos o son inmunoglobulinas que tienen cierta reacción antigénica, es decir, el cuerpo las reconoce como que no deberían de estar ahí, Ujú. ¿no? Que es parte de el por qué están ahí. Pero Sí, sí, sí. esta reacción inicial sí puede generar algún poquito de una reacción de tipo alérgico, por decirlo. No es tal cual una reacción alérgica, pero para que los que están en casa se den más o menos una idea. Como con esta comezón, ronchas, ¿no? Un poquito de problemas para respirar a veces. Eh, pero una vez que el medicamento o que el cuerpo ya se expuso al medicamento, esta reacción baja mucho en las siguientes infusiones, porque ya la reconoce, ya sabe que Digamos que como que el cuerpo se va acostumbrando, sí. ¿no? Tanto al tipo de infusión que está teniendo y como al medicamento que está entrando. ¿Cuáles diría usted que son como que las dudas más
pues más comunes. Digo, al fin y al cabo somos seres humanos, no somos el especialista como usted que tenemos estas dudas de que, quizá tengo que ir en ayunas, me tienen que inyectar algo antes de la infusión, tengo que ir bien dormido, no sé, ¿qué tipo de cuestiones normalmente le hacen los pacientes a usted? Sí, bueno, la pregunta que más hacen los pacientes cuando ven el centro de infusión es si le vamos a dar quimioterapia. Ok. Que no, bueno, depende, algunos medicamentos son muy parecidos, pero la mayoría, al menos los que usamos en neurología, no son quimioterapia. Y sí, luego hay algunas otras preguntas como, pues eso, ¿no? Si pueden comer o no antes, que eso no hay ningún problema. De hecho, a veces es mejor que coman algo aunque sea ligero para tratar de evitar esta sensación como de mareo, ¿no? Que pueden tener con el medicamento. Tienen que ir bien dormidos, es decir, no hay una preparación tan especial para el medicamento. Y luego también hay preguntas post-infusión, ¿no? Si me tengo que quedar acostado, por ejemplo, o si puedo ir a trabajar, o O tengo que pedir permiso. o si tengo que faltar a la escuela, ¿no? Y la idea de la infusión, pues como lo hablamos al principio, es que sea lo más natural posible, ¿no? Entonces, en realidad no hay una contraindicación como tal para que los pacientes dejen de hacer su vida diaria una vez terminada la infusión. A veces sí, los pacientes se quedan un periodo breve, 30 minutos, una hora, después de que terminó la infusión, para que nosotros estemos viendo ahí que no vaya a haber ningún problema. Y si no lo hay, pues ya dejamos que O siga sea, adelante. descanso. Ujú. Okay. Y digo, yéndome pues al aspecto catastrófico, ¿no? Que no me gustaría tocarlo, pero siento que complementaríamos la información, ¿no? En dado caso de que pues algún paciente tengase alguna reacción por algún tipo de inmunoglobulina, por ejemplo, o rituximab, si nos queremos enfocar en esos tipos de medicamentos, ¿cuál consideraría usted que es el plan de acción, ¿no? Que se tendría o ustedes como médicos monitorear en este caso? ¿Se tiene que cambiar la dosis? ¿Se regula el tiempo de suministro que se le está haciendo a través de la bomba? O sea, ¿cuáles son los factores que considera usted que influyen? Pues ahí hay de catástrofes a catástrofes, Ok, ¿no? a ver. Hay cosas como, por ejemplo, que el paciente se sienta muy mareado o que le arda donde está pasando el medicamento. Ok. Ahí lo que podemos hacer es pasar la infusión más lenta, ¿no? En vez de que dure 2 horas, que dure, no sé, 4 horas, por ejemplo. Eso por lo general reduce esos síntomas. Pero si el paciente te dice que está teniendo problemas para respirar o tú lo ves que está azul, ¿no? Pues es poco prudente que suspendas ahí o que disminuyas la velocidad de la infusión, y ahí lo que hay que hacer es suspenderla. Todo centro de infusión que se respete debe tener algo que se llama un carrito rojo, que no lo tienen que conocer, pues, pero es un carro que es rojo, por eso se llama carrito rojo. Rojo literalmente. Ajá. Y que tiene todos los medicamentos necesarios en caso de que un paciente esté teniendo un evento así de grave, para poder sacarlo de él, ¿no? Y obviamente tener personal capacitado para usarlo. Claro. Ustedes, por ejemplo, para el personal de enfermería, ¿no? ¿Existe algún curso específico o quizá alguna especialidad que tengasen que estudiar específicamente los de enfermería para poder tratar o abordar a los pacientes, no tanto de cáncer o de oncología, sino obviamente en pacientes como esclerosis, los que tengan enfermedades neurodegenerativas? Pues sí, hay algunos cursos que se pueden tomar o especialidades. No se llaman como tal neuroenfermeras, pero sí hay enfermeras que tienen una especialización en este tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Y que obviamente tienen mayor manejo de este tipo de catéteres, porque a veces los pacientes tienen catéteres permanentes, por ejemplo, que requieren otro tipo de cuidados. Claro. Y la respuesta también a este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, si mi paciente tuvo una reacción en este momento que necesita algo, ¿no? Aunque todo el personal médico tiene una educación, pues, básica, vamos a llamarlo así, para responder ante ese tipo de situaciones, pues estas enfermeras están mucho más preparadas y saben responder rápido ante esta situación. Ok. Doc, ¿cuál es usted, digo, aquí tan solo en la zona de Monterrey, ¿no? Hay un centro de infusión con el cual usted actualmente esté trabajando, colaborando y donde envíe o pueda apoyar, referenciar a sus pacientes para poder tratarse, aplicar medicamento? ¿Usted está familiarizado con alguno de estos centros en la ciudad? Sí, pues tenemos algunos pacientes con CAP, Okay. Que está en Plaza Leva, donde está mi consultorio. Ahí tienen ellos un centro de infusión. Y en Centro Médico Ave tienen más, no me lo sé todos, pregúnteles a ellos. Ok. Pero la verdad es que hemos tenido una muy buena experiencia, a los pacientes les ha ido bastante bien, los lugares están bastante cómodos, muy bonitos, que eso no es, es importante para el paciente,
No es indispensable, pero obviamente estar en un lugar que sea, ¿no?, cómodo, que tenga una tele, una buena cama, eso ayuda bastante. Sí, yo siento que más que nada, digo, desde mi perspectiva como persona, sabiendo la situación que quizás estoy pasando como paciente en el que tengo que aplicar un medicamento por tantas horas, pues la comodidad al fin y al cabo influye o es un factor fuerte o predominante quizá en la estancia del paciente, en lo que se está aplicando el medicamento de igual manera, ¿no? Y también brindarle la seguridad con el personal que se está, pues con el que se está colaborando directamente con el médico especialista. Doc, ¿algo quisiera agregar antes de finalizar esta cápsula? ¿Algún comentario adicional más que nada para la gente que nos está viendo? Pues nada, si ustedes están en algún tratamiento de infusión y tienen alguna duda porque no les han explicado o porque a lo mejor no entendieron cómo les explicaron sobre por qué se los están poniendo o cómo es que se los están poniendo, ¿no? ¿Qué es lo que les están poniendo? Porque a veces no explicamos lo que estamos poniendo, ¿no? Entonces, pueden dejarnos un comentario, ya sea aquí en el video o a través de las redes sociales. Es @neurosaldívar en casi todos lados. Entonces pueden ponernos ahí un comentario, alguna duda, y nosotros con gusto les vamos a orientar sobre cómo pueden llevar su infusión a mejor término, ¿no? Excelente. Creo que dijo un punto muy clave, Doc, que fue ustedes como médicos explicarles al paciente lo que se les va a estar aplicando, porque a veces uno nada más conoce el paracetamol y no conoce los demás medicamentos. Es un buen punto a tratar. Le agradezco mucho por habernos prestado parte de su tiempo. Insisto, creo que fue un tema en el cual se tenía que abordar porque sí quedaban estos pequeños sesgos, exactamente, donde los pacientes escuchaban mucho estos términos de infusión, vía intravenosa, entonces uno se queda así de, si no se pone a investigar, se queda como que así la duda, ¿no? Sigan a todas las redes de Neurosaldívar, suscríbanse a todos los canales, es totalmente gratis, como cada jueves estamos transmitiendo, entonces yo los invito a que compartan este contenido. Si tienen algún comentario, como menciona el doctor, déjenlo ahí en la cajita, de igual manera vamos a estar respondiendo, y pues bueno, no me queda más que agradecerles, les deseo un excelente día, muchas gracias doctor nuevamente por estar aquí, gracias producción, nos vemos la próxima semana, excelente día.